Hola a todos. En este taller vamos a aprender sobre las aplicaciones del diseño gráfico en materiales audiovisuales y multimedia y su importancia. Comenzaremos con la teoría del color. Cómo aplicar correctamente el color en nuestros materiales multimedia. Es importante conocer sobre todo lo que es la conceptualización del color, como por ejemplo tenemos acá el círculo cromático, donde tenemos la división de colores por cálidos y fríos. Dentro de esto, tomaremos en cuenta ciertos términos como lo son el tono, el matiz, la psicología del color y la conceptualización. Cuando hablamos de tono, hablamos del color que vamos a utilizar y cuál va a ser, qué tan fuerte va a ser ese color dentro de la aplicación o qué tan suave. El matiz es la gradiente de ese color, los distintos tonos que podemos obtener de dicho color. En cuanto a lo que es la psicología del color, debemos tomar en cuenta a quién nos estamos dirigiendo en estos materiales gráficos y audiovisuales que estamos por construir. Acá resalto la definición de un público meta, definir el público a quien nos estamos dirigiendo basado en un perfil determinado. Por ejemplo, si son estudiantes, si son personas de un área específica, si son personas profesionales o si son personas a quien se les está construyendo un material didáctico para el aprendizaje. Esto me lleva también al concepto de paleta de color. La paleta de color es toda aquella formulación de distintos colores que nos permite identificar a un proyecto, una marca o simplemente nos va a facilitar la selección de distintos elementos. Esto nos lleva a que dependiendo del material que vayamos a construir, es importante saber qué color aplicar en qué elemento o en qué elemento no aplicarlo. Para darles un ejemplo de la paleta de color, tenemos acá una gama de colores seleccionados donde tenemos tanto colores cálidos como colores fríos. Esto también nos ayuda a tener un contraste de colores en nuestros materiales. También debemos tomar en cuenta que entre más fríos sean los colores, más seriedad le vamos a poner a nuestros materiales. Claro está que si el material lo requiere, pues los usaremos sin problema. Y los colores cálidos generalmente dentro de la psicología del color evocan a muchas cosas como la creatividad, como la felicidad, incluso el hambre. Normalmente distintas marcas de alimentos, por ejemplo, utilizan los colores más cálidos ya que se dice que estimulan el hambre. Por lo tanto, ahí es donde se aplica la psicología del color. En cambio, si hablamos de tecnología, innovación, si hablamos de elementos de simplicidad, de minimalismo, utilizaremos colores fríos. Es importante tener en cuenta que los colores neutros como el blanco, como el negro, son casi que básicos dentro de cualquier paleta de color, son complementarios. Otro de los temas que vamos a abarcar en cuanto a diseño es el uso de los textos. Cuando nos referimos al uso de texto, es la selección adecuada de la fuente tipográfica. Tomamos en cuenta en el momento de la construcción de los materiales la jerarquización de los textos. Eso significa que debemos de definir títulos, subtítulos, contenidos y elementos que vamos a resaltar. Esto lo vamos a lograr utilizando incluso una misma tipografía o la combinación de varias. Lo que se recomienda es la utilización de máximo 3 tipografías distintas, no más que eso, pero también podemos aconsejarles el uso de una sola tipografía en los materiales gráficos. En este punto también me gustaría resaltar la importancia del color aplicado en textos. El contraste del fondo con el texto nos va a facilitar la lectura de los materiales, como por ejemplo, cuando utilizamos textos muy grandes dentro de los contenidos, se recomienda que la tipografía a utilizar sea una tipografía bastante legible para que el usuario no se canse al ver tanto texto o facilite la comprensión del mismo. Parte de los consejos es el uso de imágenes de alta calidad. También existen bancos bastante sustanciosos de imágenes gratuitas de alta calidad, ya sea que utilicemos videos, fotografías o incluso ilustraciones, lo cual es muy importante. Estos 3 tipos de imágenes nos van a permitir darle un tono diferente a nuestros materiales. Llámese que si es fotografía, vamos a generar una ilustración vívida
de ese contenido o ese concepto que estamos presentando. En el caso de uso de imágenes de personas, también tener en cuenta que sean personas muy regionalizadas. Por otro lado, cuando utilizamos ilustraciones, hay que también conceptualizar eso previo a hacer uso de las mismas. Si utilizamos iconos, podemos representar cosas simples con ese tipo de imagen. Si utilizamos ilustraciones, como por ejemplo las que solemos ver en cuentos y demás, ya sabemos que nos vamos a dirigir a un público infantil. Recapitulando un poco lo que hemos visto en los consejos anteriores, debemos tomar en cuenta nuestro público meta, la paleta de colores, la conceptualización, el tipo de texto que vamos a elegir, los elementos que vamos a incluir, ya sean iconos, imágenes o también videos. Y para finalizar esta parte de diseño gráfico, les recuerdo que cada uno de los conceptos y materiales que ustedes vayan a crear tienen un gran valor porque va a ayudar a muchas personas a que comprendan de una manera más sencilla ciertas temáticas que de pronto y no son tan fáciles de comprender.